Bueno, en este video vamos a tratar de explicar la aplicación de teoremas para derivar. Recordemos de que cuando encontramos la derivada, lo hacemos mediante la definición de límites, pero el proceso es sumamente largo, entonces se plantean algunos teoremas, los cuales son como fórmulas que se pueden aplicar para que el proceso de derivar sea sumamente más corto. Entonces veamos algunos teoremas, pero antes repasemos la simbología que vamos a utilizar. Entre ellas tenemos, vean, ese es un tipo de simbología. Acá tendríamos la derivada con respecto a x de la función f de x. Se podría utilizar esta parte. Tendríamos también f' de x, que sería la primera derivada, eso lo utilizábamos anteriormente. Si la función lo dan en forma de y, en función a y, entonces tendríamos la y', que significa la primera derivada siempre de la función, pero si ya la función no... Recordemos que la función puede ser, por así decirlo, f de x igual, voy a poner un ejemplo, 3x más 1, pero puede ser que esa función sea también y igual a 3x más 1. Entonces cualquiera de las dos formas nos podría aparecer, y si nos aparece f de x, pues la primera derivada la vamos a utilizar de esa forma, f' de x, y si nos aparece y' nada más, pero también está la otra de y sobre dx, que sería la derivada de y con respecto a x. Esta forma se suele utilizar más cuando tenemos la derivación implícita, que lo veremos más adelante. Pero es necesario que conozcamos la simbología que vamos a utilizar para la derivada y que cada vez que aparezca en un ejercicio estamos haciendo referencia a dicha derivada. Ahora, si en algún caso apareciera, por así decirlo, voy a poner un ejemplo por acá. Si dijéramos x cuadrado menos 2x más 1 y aparece una prima por ahí, un apóstrofo, entonces significa que acá tenemos la derivada indicada. ¿Qué significa? La derivada indicada la vamos a utilizar cuando en un proceso nosotros hagamos referencia a que a esta función le voy a aplicar la derivada, pero lo haré en el siguiente paso. Es decir, acá voy a dejar indicada la derivada y en el siguiente paso ya voy a poner el resultado de la derivada. Esto es importante porque cuando aplicamos teoremas se suele utilizar, se suele colocar primero la derivada indicada y posteriormente derivar en el siguiente paso. Bueno, ya que vemos la simbología, veamos los teoremas en sí y los vamos a ir repasando uno por uno. Tenemos el primer teorema, que sería la derivada de t, bueno, la derivada con respecto a x de una constante, entendamos a k como cualquier número real, ya sea negativo, cero o positivo. La derivada de una constante será directamente cero. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos la derivada de 3, eso será 0, así de fácil. Si tenemos la función f de x igual a menos 10, entonces la primera derivada será 0. Si es una constante, la derivada será 0. Si tenemos la función y igual a menos 3 séptimos, entonces la primera derivada será 0. Prácticamente el teorema sería que siempre la derivada de una constante, eso será igual que 0. Es decir, vamos a cancelar la constante. Si estamos derivando una constante, la vamos a cancelar. Imagínense que tengamos la función y igual a la raíz de 2. Eso sería una constante, entonces la primera derivada sería igual que 0. Si tenemos, por así decirlo, f de x igual al logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2 es una constante, es un número irracional. Entonces la primera derivada sería igual a 0. Recordemos esta parte porque lo vamos a utilizar. Siempre que
necesitemos la derivada de una constante, eso nos dará como resultado 0. Veamos el segundo teorema, por acá se repite. Veamos el segundo teorema, que sería en este caso la derivada de una variable x, que sería igual que 1. Acá sí voy a aclarar si x es una variable. Entonces, cuando x sea una variable, la derivada con respecto a x sería igual que 1. Y podría suceder porque no siempre el coeficiente de la x es 1. Vean, ¿cómo vamos a entender esta parte? Esa parte la vamos a entender como si solamente tenemos la x, solo la x, su derivada será 1, nada más. Ahora, si esta x tuviera un coeficiente y tuviera un exponente, como es este el caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, si la x tiene un coeficiente diferente de 1 y tiene un exponente también diferente de 1, entonces esto se resume en lo siguiente. El exponente n se multiplica, bueno, colocamos la base x y el exponente n se multiplica por el coeficiente y a ese exponente n le vamos a restar 1. Ese sería el teorema que vamos a aplicar cuando la variable x tenga un coeficiente y un exponente diferente de 1. N se multiplica por el coeficiente y al exponente n le restamos 1. Veamos algunos ejemplos de esa parte. Por acá he colocado la forma del teorema. Veamos, tenemos la función y es igual a 3x a la quinta. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso, el coeficiente es 3 y el exponente es 5. ¿Qué significa? La primera derivada será igual. El 5 lo voy a multiplicar por el coeficiente, 3 por 5. Y la variable x se va a mantener y el exponente 5 le voy a restar 1. Este 1 es de fórmula, siempre se le va a restar 1. Entonces, ¿qué me quedaría como resultado? La primera derivada sería igual, 3 por 5 sería 15. Coloco la x y 5 menos 1, eso sería 4. Entonces, la primera derivada, en este caso de la función que teníamos, es igual a 15x a la cuarta. Y ya tenemos la derivada. Gráficamente, tenemos la función f de x que nos daba al inicio, igual a 3x a la quinta. Cuando nosotros aplicamos la derivada, obtenemos ese resultado. Y esa derivada se representa también gráficamente por esta curva. Entonces, al aplicar el teorema a esa función, obtenemos su primera derivada, que sería una nueva función de esta forma. Continuando, tenemos el segundo ejemplo, que sería f de x igual a 3 séptimos de x elevado a la 21. Ahora, vamos a aplicar siempre el teorema de la potencia, ese sería el nombre del teorema 3, en donde lo que vamos a hacer es, para encontrar la primera derivada, vean el coeficiente sería 3 séptimos y en este caso el exponente sería 21. Entonces 3 séptimos se multiplica por el exponente que sería 21, la base x y al 21 le restamos 1. Entonces al resolver esto tendríamos la primera derivada es igual 3 séptimos por 21, eso nos daría 9, lo pueden hacer con su calculadora, y la x, y a 21 le restamos 1, eso nos daría 20 como resultado, y ya tenemos la primera derivada de la función f de x, que en este caso sería 9x elevado a la 20. Vean que ese proceso de multiplicar muchas veces se puede hacer mentalmente. Yo lo agrego para llevar un proceso. Ahora veamos cómo se representaría gráficamente esa función y su derivada. Esa curva roja nos representa la función f de x igual a 3 séptimos de x a la 21. Si nosotros derivamos esta función, obtenemos como resultado 9x a la 20. Al derivar, nosotros obtenemos una nueva función y gráficamente esta función se representa por la curva que tenemos acá de color azul. Entonces, la función original sería f de x de color rojo y la función derivada
sería en este caso la que está de color azul, que sería esa curva de acá, esa especie de curva. Veamos entonces el ejemplo 3, continuando, que sería la función f de x igual a 3 sobre x a la séptima. Acá tenemos un problema porque en el denominador tenemos a la variable. Entonces, para poder aplicar el teorema vamos a arreglar esta parte. Primero, vamos a recordar que si nosotros tenemos, por así decirlo, un exponente negativo, este puede pasar al denominador con exponente positivo. Entonces, si tenemos lo contrario, si en el denominador tenemos exponente positivo y no nos conviene de esa forma, entonces se puede cambiar. X a la n que está en el denominador con exponente positivo pasa al numerador con exponente negativo. Entonces, ese cambio es el que vamos a hacer acá. Ese x a la séptima que está en el denominador con exponente positivo pasará al numerador con exponente negativo. Entonces, nos quedaría, en este caso, vean f de x sin derivar, porque ahorita no estoy derivando, estoy aplicando propiedades de exponentes. F de x es igual a 3, que ya estaba en el numerador, y x a la séptima lo pasé al numerador con exponente negativo. Entonces, a partir de esto, ya puedo aplicar el teorema. Que esté con exponente negativo no hay ningún problema. Veamos entonces, la primera derivada será igual, el menos 7 se multiplica por el 3, vean, con todo y signo, colocamos a la x y al menos 7 le restamos 1, cuidado con esta resta. Ahora resolvamos las operaciones, la primera derivada sería igual, 3 por menos 7, eso nos daría menos 21x, menos 7 menos 1, eso nos daría menos 8. Entonces sería menos 21x a la menos 8. Pero ahora como tenemos exponente negativo y ya vamos a dejar la respuesta, no nos puede quedar con exponente negativo. Vamos a aplicar la propiedad en donde está negativo el exponente, lo pasamos al denominador con exponente positivo. Vean, entonces me quedaría la primera derivada sería igual a menos 21 en el numerador sobre x, y este 8 que está con exponente negativo pasa al denominador con exponente positivo. Y por ahí tendríamos la primera derivada, que sería igual a menos 21 sobre x a la octava. Ahora veamos la gráfica de la función y la gráfica de la derivada. Gráficamente tenemos la función original, que sería f de x igual a 3 sobre x a la séptima, y al calcular la derivada para esta función obtenemos la gráfica, esta curva de color azul que se presenta acá, cuya forma sería la derivada es igual a menos 21 sobre x a la octava. Vean que en este caso la derivada de la función original f de x es la que está de color azul, y vean el comportamiento que tiene dicha gráfica. Acá les muestro lo que es la gráfica de la función original y la gráfica de la derivada. Prácticamente cuando derivemos vamos a obtener una nueva función, y a esa nueva función le vamos a llamar función derivada. Continuando, antes de pasar al siguiente ejemplo, vamos a recordar una propiedad. Cuando tenemos la raíz enésima de x a la n, eso sería igual, si queremos convertir esta forma de radical a exponente fraccionario, nos quedaría x elevado a un exponente fraccionario. Recordemos que siempre en el exponente fraccionario, el exponente de la base que está dentro del radical será el numerador, y el índice radical, que en este caso es m, será el denominador. Ese cambio es importante porque cuando derivamos funciones que tienen radicales, lo podemos hacer únicamente si lo tenemos en forma de exponente fraccionario. Entonces, por eso, antes de pasar a un ejemplo como ese, recordamos esta propiedad. Repito, nos quedaría la base x elevada a un exponente fraccionario que se compone de el numerador de esa fracción, que sería el exponente de la base, y el denominador de la fracción, que sería el índice radical. Nada más por poner un ejemplo, si tenemos que
raíz séptima de x a la décima. Eso nos quedaría, vamos a borrar eso, nos quedaría como primero la base x elevada a un exponente fraccionario. El exponente de la base, que sería 10, va en el numerador, y el índice radical, que sería 7, iría en el denominador. Y ahora, si nosotros queremos convertir, por ejemplo, esto, un tercio, si queremos convertir la raíz de, x a la 1/3 a radical, porque también es necesario, nos quedaría la x y adentro del radical 3 sería el índice radical y el 1 sería el exponente de la base, que sería x a la 1. Si tuviéramos x elevado a las 5 medios, nos quedaría raíz de x, adentro del radical quedaría el numerador, que sería 5x a la quinta, y el índice radical tendría que ser 2. Pero recordemos que cuando el índice radical es 2, no es necesario ponerlo, y nosotros asumimos que es la raíz cuadrada. También recordemos esta parte, si tenemos la raíz cuadrada de x, por así decirlo, el índice radical es 2 y el exponente es 1, entonces eso nos quedaría como x elevado, exponente de la base 1, el índice radical, que sería 2, nos quedaría x a la 1 medio. Es importante aclarar esta parte porque en la derivación ocupamos más los exponentes fraccionarios, pero cuando llegamos a la respuesta lo pasamos de exponente fraccionario a radical. Veamos el ejemplo entonces, el ejemplo 4. Vamos a derivar la función f de x igual a 10 raíz de x. Primero vamos a hacer el cambio por acá. Recordemos de que el índice radical sería 2 y el exponente de la x sería 1. Entonces nos quedaría 10 multiplicado por la base, que sería x, la fracción 1 sería el exponente de la base sobre 2, que sería el índice radical. Y de esta forma ya podemos aplicar el teorema. El 1 medio pasaría a multiplicar al 10, nos quedaría 10 por 1 medio, la x, y al 1 medio le restamos 1. Cuidado con esta parte. Veamos entonces, la primera derivada nos quedaría 10 por 1 medio, lo pueden hacer con su calculadora, eso sería 5, la base x, y a 1 medio le restamos 1, eso nos queda menos 1 medio. Pero acá tenemos dos problemas, tenemos un exponente negativo y que al mismo tiempo es fraccionario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero tenemos que convertirlo a positivo, y recordemos que si tenemos la propiedad, si tenemos un exponente negativo, entonces convertirlo a positivo sería, se queda el coeficiente en el numerador y la variable pasa al denominador con exponente positivo. Entonces aplicamos esa propiedad acá, nos quedaría la primera derivada es igual a 5, queda en el numerador, y esta x a la 1 medio pasa al denominador pero con exponente positivo. Ahora el problema es que tenemos índice radical, tenemos exponente fraccionario, lo tenemos que expresar como radical. Y si tenemos esta parte, vean, significa lo siguiente. Vamos a tener un radical en donde 1 sería el exponente de la base y 2 sería el índice radical. Pero el índice radical cuando es 2 no es necesario ponerlo, entonces nos quedaría solo raíz de x. Cuando es 1 el exponente tampoco es necesario ponerlo, entonces en el denominador nos quedaría únicamente la raíz de x. Vean, acá hice el proceso, x elevado a 1 medio es como tener raíz de x, aquí lo explicábamos. Entonces la respuesta sería, la primera derivada es igual a 5 sobre raíz de x. Veamos cómo se comporta la gráfica para la función y para la función derivada. Tenemos entonces la función, que sería f de x igual a 10 por la raíz de x. Ahora,
Si esta función la derivamos, obtenemos como resultado 5 sobre raíz de x, que lo veíamos anteriormente. Ahora, la gráfica para esta función estaría descrita por esta curva de acá. Entonces, ahí tenemos las dos gráficas, la gráfica para la función f de x y la gráfica para la función ya derivada. En este caso sería, vean, ahí se las muestro más, en este caso sería 5 sobre raíz de x. Si nosotros hiciéramos los procesos para graficar, obtendríamos estas curvas como resultado. Bueno, continuando, tendríamos el teorema 4, que sería prácticamente la derivada con respecto a x cuando tenemos la suma de dos funciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. Vamos a derivar la primera función, f de x, y a eso le vamos a sumar la derivada de la segunda función. O si tenemos la resta entre dos funciones, la derivada sería la derivada de la primera función f de x menos la derivada de la segunda función g de x. En sí, lo que vamos a hacer es derivar por separado. Si tenemos, supongamos que f de x y g de x son dos términos, significa que cada término se va a derivar por separado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los teoremas anteriores. Si es una constante será 0, si es x será igual que 1, y si es ax elevado a la n, entonces vamos a aplicar el teorema 3. No es importante que se aprendan el número de los teoremas, sino que se aprendan en sí la estructura del teorema para que lo podamos aplicar. Veamos entonces el ejemplo 5, que sería ya aplicando el teorema 4. En este caso tenemos la función y sería la función, es igual a 5x a la séptima menos 4x menos 1. Acá tenemos tres términos. 5x a la séptima sería un término, 4x sería otro término y 1 sería otro término. Tres términos. Entonces, para derivar esta función que sería y sería la función en general, pero está formada por estos tres términos. Para derivar esta función, vean, la derivada de y sería en este caso, porque es la función, me va a quedar, voy a derivar por separado 5x a la séptima, 4x y 1. Tendríamos la derivada de 5x a la séptima, aplicamos el teorema, 7 pasaría a multiplicar al 5, tal y como aparece acá, y al 7 le restamos 1. Lo voy a dejar así. Menos, vean, la derivada de 4x sería, en este caso, el 1, que tiene la x por ahí, pasaría a multiplicar al 4, el 1 pasa a multiplicar al 4 y al 1 se le resta 1. Ya van a ver lo que va a suceder acá. Y finalmente la derivada de menos 1, eso sería 0. Acá le podemos poner menos 0 o más 0. De todos modos, esto acá se va a eliminar, sería 0, se cancela. Entonces me quedarían estos dos. Resolvamos. La derivada de y sería igual, 5 por 7 sería 35, x, 7 menos 1 sería 6, menos 4 por 1 sería 4, y vean, 1 menos 1 es 0, pero recordemos que todo valor elevado a la 0, ¿a qué es igual? Sería igual, en este caso, todo esto sería igual que 1, y 1 por menos 4, eso sería, vean acá lo tenemos, menos 4 por 1, eso nos daría como resultado menos 4. Entonces, la derivada de la función que teníamos al inicio sería igual a 35x a la sexta menos 4. Lo que hicimos fue que cada término lo derivamos por separado y vean acá, aplicamos los teoremas vistos anteriormente. Nada más vamos a aclarar algo. Si tenemos la derivada de 4x, ya lo vimos, eso será 4. Si tenemos la derivada de 5x, eso será 5. Si tenemos la derivada de menos 8x, eso será menos 8. Prácticamente cuando tenemos solo la variable x, su derivada sería el coeficiente. Así lo podemos facilitar más este proceso. Bueno, esos serían hasta el momento 4 teoremas. Gráficamente tendríamos la función f de x igual a 5x a la séptima menos 4x menos 1. En este caso,
la función original sería esa curva, pero si derivamos obtenemos como resultado la primera derivada es igual a 35x a la sexta menos 4, lo que obteníamos anteriormente. La gráfica para esta función es la curva que tenemos por acá. Esa sería la gráfica para la función derivada, es decir, esa sería la gráfica para la función original de color rojo y la gráfica para la función derivada que sería de color azul. Para que vean que una derivada prácticamente al encontrar la derivada estamos encontrando otra función, pero en este caso que cumple con ciertas características, ¿verdad?